Bueno, chicas, vamos a dar inicio ya oficial a nuestra primera sección de inglés. Primero que todo, buenas tardes nuevamente a todas. Me presento nuevamente. Ayer lo hice por el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Guillermo Alexander Burgos Ibarra. Soy ingeniero de sistemas y voy a darles toda la parte que tiene que ver con herramientas informáticas, que es una competencia en la cual se califican 4 resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta es una competencia o una formación que hace parte de su técnico, ¿sí? No es un curso complementario, un curso corto es el no. Eh, Está incluido, ¿sí? Como una competencia de su programa de formación. ¿Listo? Entonces, por ello, ustedes no van a recibir ni certificado, ¿sí? No van a recibir certificado alguno por ello. Entonces, una competencia que vamos a calificar con 4 resultados de aprendizaje. ¿De qué consta esta competencia? Entonces, como ya lo dije, de manejo de Excel, pero vamos a hacer todo lo posible para que aquí a diciembre ustedes ya tengan un manejo avanzado de esta herramienta, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, que ustedes salgan con un manejo avanzado de la herramienta Excel. Pregunta, eh, ¿alguna de ustedes ya maneja Excel, al menos en la parte básica, o quién considera que sabe lo básico de Excel? Las escucho. Profe, yo tengo conocimiento, pero pues no algo pues profundo, pero sí tengo conocimiento de más o menos cómo se maneja. Ok. Las otras chicas, tranquilas, si me dicen no tengo conocimiento, no importa. No, profe, yo No, no. profe, yo tampoco, profe, muy No, pues yo ya no me acuerdo. Yo de pronto que allí repasando uno vuelve y se acuerda, pero en estos momentos. Ok, chicas, si ven que aquí no vamos a regañar a nadie por no saber, aquí todos los días aprendemos de todos. Bueno, entonces vamos a iniciar, bueno, ¿cuál es mi metodología de trabajo? Pues a mí siempre me gusta, en cada sesión que vamos a tener, vamos a ver uno o dos temas, máximo 3, ¿sí? Y de esos temas, pues siempre dejamos una práctica, ¿sí? Para la siguiente sesión, es decir, que cada sesión ustedes van a tener una práctica que deben entregar y van a tener 8 días para poderla enviar. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como trabajo y me gusta hacerlo bastante práctico, ¿sí? Entonces, toda la temática a mí no me gusta, empezando porque cuando yo estaba estudiando a mí tampoco me gusta escribir mucho, sino me gusta era hacer las cosas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender haciendo, que es la manera más fácil y sencilla de aprender el buen uso de esta herramienta, y más ustedes que deben conocerla muy detalladamente, ¿sí? Por todos los procesos que ustedes hacen en su parte técnica y sobre todo por los que van a hacer cuando ya ingresen a esa parte práctica o productiva de su programa de formación. Bueno, sin más comentarios, vamos a los hechos. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con lo básico que se debe conocer de Excel, ¿sí? Voy a irles indicando varios errores que cometen los aprendices, sobre todo cuando están en etapa práctica, ¿sí? Entonces, las que tienen conocimiento un poquito del manejo de esta herramienta, pues van a decir, uy, ¿qué tal esos errores que cometen los aprendices? ¿Sí? Van a perdonar la palabra, pero muchas veces son errores tan tontos, ¿sí? Por ejemplo, por nervios, por miedo a la presentación de una prueba, entonces muchas veces se bloquean, ¿sí? Se nublan, como decimos diariamente, ¿sí?
Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, entonces a mí siempre me gusta ver toda esta parte, dando unos ejemplos y algunos tips de cómo deben utilizar todos esos recursos que se les van a ir enseñando a medida que vayan pasando las sesiones. Bueno, ¿pueden ver la hoja de Excel? Sí, profe. Sí, profe. Ok. No, profe, yo no puedo. Yo no veo nada. Tampoco. Compañera, tal vez lo tiene flechado. Tal vez pero no te aparece en la pantalla. Esperen, yo la detengo y la vuelvo a cargar de nuevo. A ver, ahí nuevamente compartámosla. Ya, profe, gracias. ¿Ahí ya? Señor. Bueno. Para empezar a manejar Excel, sí, siempre es bueno saber algunos conceptos que hay que tener claro. Y muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, van a etapa práctica, muchas veces les hacen algunas preguntas sobre el manejo de Excel y muchas veces no son preguntas o pruebas prácticas, digamos, de conocimiento de manejo de las herramientas, sino de manejo de conceptos, ¿sí? A ver, les pregunto, eh, para ustedes, en Excel, si yo les paso un archivo de una entidad de salud, ¿sí? Con muchos pacientes, yo les estoy pasando en ese archivo una base de datos o una lista de datos. ¿Qué me dicen? Una Una base base de de datos, datos, profe. una base de datos, profe. Ok. Bueno. ¿Por qué consideran ustedes que están recibiendo una base de datos? ¿Quién me dice? Profe, yo creo que sería una base de datos. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir el por qué? No, que sería una lista de datos porque la base de datos pues está configurada, mientras que la lista de datos pues es lo que tenemos en Excel, el nombre de las personas como tal, pero en una base de datos ya sería como todo más sistematizado, pienso yo. Sí, hay algo ahí de la respuesta. Y tiene razón. Lo que dice la compañera es cierto. Todos los archivos que ustedes reciben, que en su mayoría ustedes van a recibir son de Excel sobre pacientes, digamos, si ustedes trabajan en la parte de, por decir algo, de facturación en salud, ¿sí? Entonces ustedes van a recibir muchos archivos de Excel con los cuales ustedes deben sacar liquidaciones y muchas otras cosas que se realizan, ¿sí? En esa parte del técnico. Pero lo que dice la compañera es cierto, en realidad lo que ustedes están recibiendo es una lista de datos, no una base de datos, ¿cierto? Que de tanto decirlo, nos hemos acostumbrado a decir que en Excel tenemos bases de datos, es otra cosa, ¿ya? Pero en realidad la verdad del asunto es que ustedes no manejan, ni pueden crear, ni modelar, ni diseñar bases de datos en Excel. Porque si ustedes buscan la definición, ya sea por libros, por Google, ¿sí? De Excel, ustedes nunca van a encontrar ahí que Excel es una base de datos, jamás, ¿sí? Excel, ¿qué es? Una hoja de cálculo, una hoja electrónica, una hoja para realizar todo tipo de operaciones matemáticas, muchas definiciones que tienen que ver con la parte de fórmulas, de números, es lo que ustedes encontrarían como definición de lo que es
la herramienta Excel, pero nunca van a encontrar que Excel se creó con el propósito de crear, diseñar y modelar bases de datos. No, ¿sí? Entonces, ya saben, primer error, no decir que en Excel tienen ustedes bases de, primer error, decir que ustedes en Excel reciben o entregan bases de datos. No, lo que ustedes en realidad reciben ahí son listas de datos, hojas de datos, libros de datos. Todos los archivos de Excel son libros, entonces lo que ustedes reciben son libros de datos. ¿Listo? Diferente a base de datos. Entonces, una base de datos es información, ¿sí?, estructurada, organizada y que no permite datos repetidos. Es información única. En cambio, lo que ustedes tienen en Excel es información que ustedes pueden repetir cuantas veces lo quieran, ¿sí? En cambio, en una base de datos no podemos hacer eso, empezando por esa parte. Ahora, en una base de datos podemos guardar información de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo. En Excel no. En Excel solamente podemos almacenar información textual, ¿sí? Textual, numérica. No, nunca podríamos guardar en una celda de Excel un video, ¿ya? Un archivo de audio. No podríamos hacer eso. En una base de datos sí. Entonces miren todas esas diferencias, ¿sí?, que hay entre lo que es una base de datos y la hoja de cálculo. Entonces, por esas y muchas otras razones, en Excel no manejamos bases de datos, sino listas de datos. Ojo, a pesar, por ahí una vez una aprendiz me dijo, profe, pero en base de datos tengo entendido que hay funciones de base de datos. Sí, hay funciones de base de datos, ¿sí? Pero en realidad no realizan las tareas como tal de una base de datos, ¿sí? Vamos a ver algunas de esas funciones a medida que vayamos transcurriendo las sesiones y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿sí? Si están recibiendo o no bases de datos, como lo dije al inicio, ¿sí? Nos han acostumbrado tanto a decir que la base de datos en Excel, que le envíe la base de datos en Excel, envíeme la base de datos en Excel, ¿sí? Todo con base de datos en Excel. Entonces, nos han dicho tanto la mentira, pues que se nos convirtió en una realidad, en una verdad, ¿sí? Pero no es así. Entonces, primer concepto, ustedes ya lo saben. Entonces, en Excel manejamos listas de datos, como tal. Bueno. A propósito, esa preguntita una vez se la hicieron a varios aprendices que estaban en una prueba por 2 cargos, ¿sí? Y simplemente le hicieron esa pregunta y todos se corcharon. ¿Por qué? Porque todos repitieron como loritos, sí, es una base de datos, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que no es una base de datos, sino una lista, hoja o libro de datos. Bueno. Como decía al inicio, cada archivo que ustedes abran de Excel es un libro. Acá lo tenemos acá al inicio, libro 1 de Excel, ¿sí? Entonces, en Excel lo que tenemos es un libro, similar a los libros contables que tenemos en físico, que se maneja en la parte financiera, contable, ¿sí? Facturación. Entonces, por eso se creó Excel, ¿sí? Como para tratar de simular, ¿sí?, esos libros contables. Bueno, cuando ustedes abren Excel, entonces ustedes tienen esta interfaz. Esto se denomina la interfaz, o sea, la pantalla de inicio de Excel. El Excel, cada libro está dividido en hojas. Yo aquí tengo 2 hojas, básico y sueldo, ¿sí? Que cuando ustedes abren, les aparece solamente hoja 1, hoja 2 o hoja 3, dependiendo de la versión de Excel, ¿sí? Hay diferentes versiones de Excel, ¿sí? Pero en todas se puede trabajar lo mismo, ¿sí? Tienen las mismas opciones, claro que dependiendo de la versión, algunas de las opciones cambian su nombre, aunque no la forma de utilizarlas, ¿sí? Entonces, más adelantico, que vayamos viendo las herramientas,
Entonces les voy a ir indicando cuáles han cambiado su nombre de acuerdo a las versiones que tiene el Excel. Entonces, la versión que yo tengo aquí instalada es la que utiliza en todas las aulas del SENA, que es la versión 2003. ¿Sí? Algunos en sus casas, ustedes pueden tener la versión 2016, 2019 o la actualización 2020. ¿Sí? Pero eso no hace que no se puedan trabajar una con la otra. No, sí se puede realizar. No hay ningún inconveniente en cuanto a las versiones. Cada hoja de Excel es una matriz, matemáticamente, ¿sí? Es una matriz. Entonces, una matriz se compone de columnas, que para Excel son las letras que están acá arriba, las que estoy sombreando, son las columnas de Excel, y las filas, que son los números que están a la izquierda, los que estoy sombrando acá. ¿Sí? Columnas, filas y celdas. Cada cuadrito que ustedes ven aquí es una celda, o se determina una celda en Excel. Entonces, de esa forma se distribuyen o se divide la interfaz gráfica que tiene Excel. Y también a través de las pestañas. Entonces, miren acá arriba tenemos la pestaña archivo, cada una con sus diferentes opciones. La pestaña inicio, que es la que siempre está permanentemente abierta, y la que nos muestra las opciones básicas de la herramienta, como son formato, formatos de número, ajustar, combinar, insertar filas, columnas, rellenar, buscar, ordenar, ¿sí? Y las otras pestañas, pues correspondiente a las herramientas que maneja Excel, por ejemplo, los gráficos, las tablas dinámicas, ¿sí? Diseño de hoja para configurar la hoja para imprimir, fórmulas, ¿sí? Entonces aquí están todos los tipos de fórmulas que tienen incorporadas Excel, las trae consigo. En la pestaña datos para hacer análisis de datos, consolidar información, crear subtotales, validar datos y muchas otras herramientas, escenarios, ¿sí? Revisar para proteger la hoja, ponerle una contraseña para si no queremos que nadie nos la modifique, o proteger el libro, ¿sí? La vista, cómo visualizamos el Excel, cómo reducirle el tamaño, el zoom, y muchas otras herramientas. Y una pestaña que si ustedes ahora tienen abierto Excel, no la encuentran, que es la pestaña desarrollador, o en algunas versiones de Excel viene como programador, ¿sí? Esta vista, pestaña, nos sirve para poder programar macros o grabar macros en Excel, que es hasta donde llegamos en la parte avanzada de lo que es Excel. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta aquí, hasta utilizar esta pestaña desarrollador, que como digo, en sus equipos en este momento no está activada, ¿sí? No la tienen activada. Entonces cuando ya lleguemos allá, entonces ya veremos la forma de activarla y de poderla utilizar. ¿Quién entró? Bueno, cada celda que ustedes ven en la hoja siempre tiene una posición. ¿Dónde vemos la posición? Acá, miren, este cuadrito que está aquí, encima de la columna A, ¿sí? Siempre nos va a indicar en qué posición nos encontramos dentro de la hoja, es decir, este cuadrito que está acá más repintado. Si yo lo cambio, observen que ese cuadrito cambia la posición. Entonces, aquí me da L8, acá me da F19, aquí me da 4. Entonces, siempre nos indica dónde estamos ubicados. Esta barra donde está el FX, ¿sí? Y nos viene esta barra larga hasta acá, es la barra de fórmulas, donde podemos visualizar las fórmulas o funciones que hemos utilizado o aplicado. ¿Sí? Y algo importante, en Excel siempre manejamos posiciones de celda, ¿sí? O referencias de celda. Hay dos tipos de referencias de celda que uno constantemente o cotidianamente, si utilizamos mucho la herramienta,
debemos tener en cuenta en el momento en que creemos fórmulas o utilicemos algunas de las funciones que ya viene con Excel programada. Así que vamos a ir bien. Bueno, entonces en esta hojita, entonces miren que ya tengo una plantilla, ¿sí? Estica que tenemos aquí, para ir mirando algunos ejemplos de lo que se debe o no se debe hacer en Excel. Ustedes me van a ir indicando si lo que vamos a ir haciendo está bien o está mal enfocado. Bueno, ¿qué es lo que se considera como manejo básico de Excel? ¿Sí? ¿Qué es eso de manejo básico de Excel? Lo que les pregunté al inicio. Entonces, cuando uno le pregunta a un aprendiz, ¿ustedes saben el manejo básico de Excel? Entonces me dicen, sí. Entonces, ¿a qué se refiere ese sí de lo que les estoy preguntando? Entonces, manejo básico de Excel es que ustedes puedan aplicar formatos. Entonces, formato, todo lo que se refiere a un formato de número, moneda, millares, quitar decimales, combinar textos, ajustar textos, centrar o alinear textos o celdas, aplicar colores, fondos, bordes, negrita, cursiva, cambiar fuentes y todo lo demás. ¿Sí? Toda esa parte, ¿sí? Que me imagino todas ya deben de saber manejar, porque es muy común hacerlo en Excel, en Word o en PowerPoint, que son las herramientas que más utilizamos todos a diario. ¿Sí? Otra cosa que deben saber con el manejo básico, crear fórmulas, ¿sí? Saberlas estructurar, ¿sí? Saber poner paréntesis a las fórmulas cuando se necesite. Saber utilizar las funciones básicas que tiene Excel, como lo es suma, promedio, máximos, mínimos o contar celdas. Saber aplicar referencias a celdas, lo que son referencias relativas y referencias absolutas. Saber interpretar fórmulas como las que tenemos acá, interpretarlas, ¿sí? No ponerlas textualmente, sino interpretarlas. Llevar datos de una hoja a otra para realizar cálculos, ¿sí? Crear series o secuencias de números, ya sea con solo números, con letras, con meses o con días. Entonces, todo eso es lo que se refiere al manejo básico de lo que es la herramienta Excel. ¿Listo? Que vamos a empezar a ver en este preciso momento. Entonces, veamos. Hemos creado en esta plantilla, miren, varias columnas, que es la columna número 1, con sus distintos valores, número 2 igualmente, una columna operación 1 donde vamos a aplicar una fórmula, al igual que operación 2, una columna que no se llama así, sino se llama porcentaje, ¿sí? El cual solamente tiene un solo valor, una columna operación 3 donde también vamos a aplicar una fórmula, lo mismo que una columna de operación 4. De igual manera, acá en estas filas hemos creado total, las filas total, promedio, máximo y mínimo, donde vamos a aplicar las funciones básicas que tiene Excel, ¿sí? Pero vamos a aplicarlo a medida de ejemplo. Bueno, hay algo importante, ¿sí? Para conocer. Cuando ustedes escriben un número, cualquiera que sea, por ejemplo, voy a escribir un número aquí, por ejemplo, el 17, ese número miren que siempre marca a la derecha. Si escribo un decimal, por ejemplo, 9,6, entonces mire que también me queda a la derecha. Pero ¿qué pasa si yo escribo esto, 7,1? Ese 7,1 es un número. ¿Qué me dicen?
repito. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Estaba esperando que volviera a preguntar, profe. Pero 7.1 es una aproximación, ¿Seguro? ¿no? No. Mira la pregunta. Recuerda que escribimos el 17 y quedó a la derecha. Escribimos el 9,6 y quedó a la derecha. Y escribimos 7.1 y quedó a la izquierda. Entonces, Profe, la pregunta, punto ¿es tiene un algo número? ¿Es o no es un número? pues, ¿Quién dice Un sí? porcentaje, ¿no? No, ahí no estamos trabajando porcentaje. Es un solo número nada más. Profe, claro, es un número igual que los otros, sino que es menor. No. O por el punto. Es por el punto, profe. La ubicación entonces no es un número, profe. Correcto. No es un número. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escriban números, no importa si están como enteros, como en el caso de del 17, o en decimal, como el caso del 9,6, ¿sí? Si ustedes escriben un número con decimal, ¿sí? Y les queda a la izquierda, como es este caso, ¿sí? Entonces no es un número. Entonces, para Excel es un texto. No importa que lo que ustedes estén viendo ahí es un número, ¿sí? Pues cualquiera que vea ahí el 7.1 dice, eso es un número, 7,1.1, pero no, para Excel es un texto, ¿sí? Que si ustedes hacen cualquier operación con este número, les va a salir un error, ¿sí? Porque ustedes no pueden multiplicar un texto por un número. ¿Listo? Ahora, ¿por qué al poner 7.1 me queda a la izquierda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, chicas, perdón, porque ya sé que no hay chicos, ustedes se pueden encontrar con un equipo de cómputo, ¿sí? Que el decimal, es decir, la coma, no sea la coma, sino el punto. Ustedes se pueden encontrar con un equipo con esas características. ¿Y eso a qué se debe? A la configuración que le hayan hecho al equipo. Entonces, ¿sí? En muchos equipos, ¿sí? El decimal no es la coma, sino el punto. Es decir, que ese 7.1 a usted les puede dar a la derecha y es un número, ¿sí? O ustedes pueden escribir un número como 9,6, pero si les queda a la izquierda, ustedes ya saben que es un texto, ¿sí? Que es un texto. Entonces hay que mirar siempre la configuración del equipo. Pero ¿cómo la comprobamos? ¿Sí? Sobre todo cuando escribimos decimales. Si el número con coma me queda a la izquierda es porque es un texto y el decimal es el punto. ¿Listo? Es el punto. O lo contrario, que el decimal sea la coma y el punto sea el texto, como está aquí mi equipo. Entonces aquí mi equipo, los decimales se hacen con la coma. Pero repito, ustedes se pueden encontrar con un equipo en el cual el decimal sea el punto. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, porque siempre les ha pasado a los aprendices, ¿sí? Esa falla, ¿no? Que se encuentran con esos equipos que tienen otra configuración, ¿sí? Y hacen las fórmulas, pues les queda mal, porque están trabajando son con números que aparentemente son textos. Entonces, la forma de darse cuenta es que siempre el número queda a la derecha, sea entero o sea decimal. ¿Listo esa partecita? Entonces, para que la tengan en cuenta cuando ustedes utilicen un equipo, pues que no sea el de su casa o el que comúnmente utilicen. Bueno, entonces miren, tenemos dos columnas de números, número 1 y número 2, con sus diferentes valores, los que tenemos aquí. Y aquí en operación 1 vamos a crear una fórmula. Entonces, acá tenemos planteada, miren, dos fórmulas. Dos fórmulas. Operación 1 va a ser igual a número 1 por número 2 y operación 2 va a ser igual a operación 1 por porcentaje.
¿Listo? ¿Qué es lo que recomienda cuando uno está interpretando fórmulas? ¿Sí? Entonces, esta es la forma como a uno le presenta la fórmula. Miren, esta es la fórmula, aplíquela en la celda. ¿Sí? ¿Cuál es el error que están cometiendo los aprendices? Que interpretan la fórmula tal cual como se la están mostrando, es decir, interpretan la fórmula en forma literal y no tienen en cuenta las posiciones de celda. Entonces, ¿cuál es el error? Veámoslo aquí, para que ustedes se den cuenta lo que no hay que hacer. Entonces, cuando ustedes van a escribir una fórmula en las celdas de Excel, siempre deben empezar con el signo igual, ¿sí? O también puedo utilizar otro signo, que es el signo más. Son los dos signos que me sirven para crear una fórmula, ¿sí? Pero el que comúnmente se utiliza es el signo igual. ¿Listo? Entonces nos dicen, aplíqueme esta fórmula, operación 1 igual a número 1 por número 2. Listo, entonces ustedes vienen aquí, aquí está operación 1, lo ponen aquí debajo e interpretan la fórmula. Entonces, igual, operación 1 es igual a número 1. Como muchos aprendices ven aquí número 1, entonces se van directamente aquí, miren. Por número 2. Como la ven así la fórmula, vienen y hacen eso. ¿Sí? Entonces, ese es un error que no hay que cometer. ¿Sí? Ahí no estamos calculando nada. Si damos un enter, entonces miren el error que nos aparece. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado dos valores de celda de tipo texto, como es número 1, como es número 2. Entonces lo que se hizo en este momento fue interpretar la fórmula tal cual nos la están mostrando, ¿sí? En forma literal. Eso no se debe hacer. ¿Listo? Entonces, primer error que ustedes ya no deben de cometer. El segundo error es interpretar la fórmula, pero utilizar los valores que están inscritos en las dos celdas. Veamos, igual, así, 3,5 por 1,4. Este es otro error que no hay que cometer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí está interpretando la fórmula, ¿sí? Pero, ojo, tampoco está poniendo las posiciones de celda, que es lo adecuado. Aquí lo que estamos haciendo es tomar los valores de las dos celdas, ¿sí? Si damos un enter, es lógico que nos muestre el resultado, ¿sí? Y es correcto. El multiplicar este por este es correcto, lo que me está mostrando aquí. Pero, ¿qué pasa si yo copio la fórmula de las demás celdas? Entonces, para que ustedes puedan copiar una fórmula a las demás celdas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, miren que el puntero del mouse es este cuadrito más repintado que aparece en la hoja. Si lo ubicamos aquí donde creé la fórmula, miren que me ubico en el resultado, pero acá arriba, en la barra de fórmula, yo puedo ver la fórmula que apliqué, aquí en esta posición. Entonces, si yo quiero copiar esta misma fórmula a las demás celdas, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, miren que el puntero tiene un puntico siempre en la derecha. Dependiendo del equipo que ustedes tengan, puede ser un cuadrito como el que yo lo tengo aquí en verde, otros lo tienen en negro, otros tienen un circulito blanco o un circulito negro. Entonces, eso depende mucho de la versión que ustedes tengan de Excel, ¿sí? Pero es el mismo. Entonces, miren que si yo muevo el mouse, tengo esta cruz blanquita, ¿sí la ven? Gruesita, miren. La que estoy paseando por aquí. Si lo ubico en ese puntico del puntero, miren que cambia. Cruz blanca, cruz negrita. Cruz blanca, cruz negrita. ¿Sí? Entonces, esta cruz negrita me indica que ya puedo copiar esa fórmula a las otras celdas a las que yo quiera hacerlo. Entonces, simplemente, ¿qué hacen? Sostienen el botón del mouse y lo arrastran. Cuando lleguen al final de los números, sueltan y ya obtenemos el resultado. ¿Sí? Y miren que por eso es un error poner los números que están en las celdas. ¿Por qué? Porque si copiamos la fórmula, nos aplica la misma para todos. Entonces, y eso es un error. ¿Sí?
Entonces, ese error tampoco hay que cometerlo, ¿sí? Es el de utilizar las fórmulas para y poner los números o los valores que están en las celdas. Entonces, segundo error que no hay que cometer. Ahora sí, la forma de cómo deben utilizar o interpretar las fórmulas. Entonces, igual, número 1, pero número 1, ¿quién es? Es esta posición que tengo aquí. No es esta, porque ese es un error, sino el valor de la celda que está debajo. Entonces, esta posición, si ustedes le dan clic, entonces automáticamente les pone la posición de donde está el 3.5, que es B2. Entonces, columna B, fila 2, B2. Por el signo asterisco nos representa la multiplicación por esta otra posición, por número 2, que es esta. Pero una pregunta, ¿dónde sacamos ese por? Ahí en el teclado. Del teclado, mami. signo Este es asterisco. el asterisco. El signo asterisco. ¿Estás en equipo de escritorio o portátil? Portátil. En el portátil está al lado de la tecla Enter, ahí hay una tecla que tiene el signo más y arriba está el asterisco. Ahí lo encuentra. Bueno, entonces miren, aquí ya nos quedaría la fórmula correctamente interpretada, ¿sí? Número 1, pero número 1 es B2 por número 2, pero número 2 es C2. ¿Listo? ¿Esto cómo lo hice? Simplemente dando clic en las celdas y automáticamente me muestra la posición. La otra forma es simplemente que nosotros mismos escribamos la posición. Entonces, por ejemplo, número 1 es B2. Aquí le estoy escribiendo por C2. ¿Listo? Y miren que las celditas se sombrean automáticamente, las que estoy utilizando en la fórmula. Damos un enter y ya obtenemos los resultados. Si queremos ver la fórmula, recuerden, nos ubicamos en la celda y miramos acá arriba en la barra de fórmulas. Y aquí está la que aplicamos, la formulita aplicada. Ahora sí, puedo copiar la fórmula a las otras celdas. Entonces nos ubicamos en el puntico, cuando cambia la cruz negrita, sostenemos el botón del mouse y arrastramos. Al llegar al final, soltamos y miren que ya tenemos los resultados. ¿Qué nos evitamos ahí? Hacer todas estas... Profe, espere, nosotros hacemos también eso. Profe, no vi el último paso. Es que es internet. Tranquila, tranquila, ya repetimos este pedazo. Para como... Ya repetimos, no hay problema. Te recuerden. Profe, ahí cuando usted seleccionó para borrar, seleccionamos y le damos borrar y se borra, ¿cierto? Sí. Ajá. Los números. Okay. Sí. Volvemos nuevamente. La fórmula aplicar o a interpretar esa operación 1 igual a número 1 por número 2. Entonces nos ubicamos en la columna operación, en la primera celda. Ahora sí, igual. Entonces operación, ¿a qué va a ser igual? A número 1, que es esta. Le damos clic, ya me pone la posición. Por número 2, que es esta posición. Le damos clic y miren que ya me pone la posición. Entonces damos un enter. Y ya nos muestra el resultado. Si queremos ver la fórmula, nos ubicamos nuevamente en la celda y acá arriba en la barra de fórmulas ya nos aparece la fórmula que se aplicó en esta celda. Ahora, para copiarla a las demás celdas, entonces se ubican en la celda, ubican el puntero, la cruz blanquita, aquí en este puntico, miren, ahí ya cambia. Cuando cambie, sostienen el botón del mouse, el izquierdo, lógicamente, y arrastran hasta la última celda. Cuando lleguen ahí, sueltan el botón y ya automáticamente le muestra los demás resultados. Entonces, ¿qué nos evitó Excel? El tener que hacer los otros cálculos, ¿sí? Solamente copiando la fórmula. Entonces, miren todos estos cálculos que nos evitamos de realizar uno por uno. Allí de uno se ahorra pues el tiempo de
estar colocando que de lo de las columnas, ahí de una salen los otros resultados de las otras filas. Correcto. Sí, salen todos los resultados. Miren acá arriba en la barra de fórmulas, miren acá arriba. Yo voy a ir pasando y ustedes miren todos los cambios que se van haciendo. Si yo bajo la siguiente, miren que me aparece B3 por C3, B4 por C4, B5 por C5 y así sucesivamente. Miren que van cambiando las posiciones, ¿sí? Entonces, todo eso nos evitó Excel de hacer, ¿sí? Automáticamente Excel varió en cada una de las otras celdas las posiciones de las celdas para poder obtener los resultados de la fórmula. ¿Listo? Entonces, ahora, cuando una celda cambia su posición automáticamente, como es este caso aquí, se denomina una referencia relativa. Repito, cuando una celda cambia su posición automáticamente, ya lo vimos en este ejemplo, se denomina una referencia relativa. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben el primer tipo de referencia de celda. Cuando la Referencia relativa fue lo que hicimos, seleccionar la primera celda y darle clic hasta abajo y que nos sale todos los valores de las anteriores actividades, pues, de los anteriores números. Correcto. Y Excel automáticamente varía las posiciones para obtener todos los cálculos. Entonces, eso es lo que se denomina una referencia relativa, ¿sí? Porque miren que todas las celdas aquí cambian su posición. Cambiaron automáticamente su posición. Listo. Primer tipo de referencia. Veamos la segunda fórmula que hay que interpretar. Operación 2 es igual a operación 1, es decir, el resultado de la que acabamos de obtener, por porcentaje, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces nos ubicamos en operación 2 para hacer el cálculo. Entonces va a ser igual a ¿qué? Operación 1. Pero operación 1, ¿quién es? No esta, sino el valor. Esta celda de aquí es operación 1. Es decir, D2. Por, nuevamente, multiplicamos, por porcentaje. ¿Pero dónde está porcentaje? No no la palabra, sino el valor del porcentaje. El que tenemos aquí, que es F2. Listo, entonces ya interpretamos bien la fórmula, damos un enter y obtenemos ahí el resultado de operación 2. ¿Qué nos queda? Copiar la fórmula. Copiémosla hacia abajo. Para el resultado. Correcto, para los otros resultados. 0. ¿Por qué a 0, chicas? ¿Quién me dice? Porque porcentaje apenas hay un solo número. Porque porcentaje ahí para abajo no tiene número. Correcto, porque porcentaje, estos no tienen el porcentaje. Listo. ¿Alguna otra razón? ¿O es la misma para todas? La otra niña que iba a hablar, ¿qué iba a decir? No, lo mismo, profe, sí, que no tenían valor. Correcto, sí, y es lógico pensar eso. Entonces, si yo, por ejemplo, copio y pego ese 5.3 a los demás, entonces sí me da el resultado que necesito. Es lógico. Calcular. Exacto. Pero chicas, si ustedes les pasan un listado de 1000 pacientes, ¿van a hacer los 1000 de esa manera? No, ¿cierto? No. Listo, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, chicas? Lo que estamos haciendo aquí es multiplicar, es haciendo una operación de una columna por una única celda, ¿ya? Por una única celda. Entonces, si hiciéramos uno a una las operaciones en cada celda, entonces, ¿cómo sería? Entonces, D2 por F2. Entonces, en la siguiente, ¿qué sería? Esta posición, que es D3, pero ¿por cuánto? Por F2. Por esta.
En la siguiente sería D4, ¿por qué? No por F4, sino por F2. En la siguiente también, todas por F2, miren, todas, absolutamente todas. Y ahí ya me mando los resultados, ¿listo? Pero vuelve y juega la pregunta. ¿Y si ustedes tienen 500 registros, los van a hacer así? ¿Cambiarle la posición así de uno en uno? No, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, miren que en todas las fórmulas siempre esta posición es la misma, F2, mírenla. ¿Sí? Mírenla arriba. Y miren que F2 se multiplica por F2 en todas las posiciones. ¿Sí? Es decir, que F2 permanece quietica, constante, no cambia esa posición de esa celda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que en una fórmula la posición de una celda que yo necesite calcular no cambie la posición? Es decir, que no me haga lo que acabamos de hacer. Miren que aquí para la segunda me pasa F3, la siguiente F4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa F siempre sea F2 en este caso? ¿Sí? O para cualquier fórmula que estemos aplicando y donde necesitemos que una posición de celda siempre sea la misma, permanece fija. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, voy a ponerlo acá. Cuando nosotros queremos que una celda o un rango de celdas, como también se puede dar el caso, sea el mismo, entonces, ¿qué debemos hacerle? Entonces, debemos aumentarle el signo pesos. ¿Cómo así? Entonces, esta celda que es F2, voy a ponerla aquí, F2. ¿Sí? Si yo no quiero que cambie esa posición, entonces, ¿qué debo hacerle? Entonces, agregarle el signo pesos. Entonces, ¿cómo le ponemos el signo pesos para que esa posición de celda no cambie? Entonces, simplemente de esta manera. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que hay que poner la posición de la celda aquí para que no cambie la posición que tenemos aquí el porcentaje, ¿sí? No F2 como está aquí, no F2, sino pesos F, pesos 2. Veámosla. ¿Sí? Entonces agreguémosle el pesos a la posición y veamos, entonces D2, que es operación 1, por pesos F, pesos 2, que es el porcentaje que tenemos aquí. Damos un enter y miren que ya tenemos el resultado. Ahora, si copiamos la fórmula, ¿qué va a pasar? Veamos. Soltamos y miren que ya tenemos automáticamente los resultados. Ahora miren una cosa, ustedes miren acá arriba, yo voy a ir bajando de celda y miren que ese F2 queda quietico, ¿lo ven? No cambia, siempre es igual, miren, se quedó quietico el F2, ya no varía. La que sí cambia es la D, porque miren que estamos multiplicando este único porcentaje por cada una de las celdas de operación 1. Es por eso. Es por eso que la D sí cambia. Pero la F, la que está solita, miren que no cambia, queda quietica, siempre es F2. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que ustedes, chicas, pueden fijar la posición de una celda para que no cambie, siempre sea la misma. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y ese es otro error que muchos aprendices cometen en la etapa práctica, ¿sí? Porque, ¿qué? No tienen en cuenta las referencias de celda. Entonces, recuerden los dos tipos de referencia. Relativa, ¿qué dijimos? Que era cuando una celda cambiaba automáticamente su posición, como en el caso de operación 1. Ahora, cuando una celda no cambia su posición, siempre la misma, se denomina una referencia absoluta. Repito, cuando una celda no cambia su posición, se denomina una referencia absoluta. Entonces ya tenemos los dos tipos de referencia, absoluta y relativa. Relativa cambia su posición,
absoluta no cambia su posición. Para una referencia absoluta, acuérdense que hay que agregarle el signo pesos a la fórmula. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes ya saben que no necesariamente siempre tienen que llegar y copiar hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede existir que en la fórmula ustedes tengan que aplicar este tipo de referencias absolutas, que no cambian, ¿ya? Entonces, ojo con eso, sobre todo cuando estén haciendo facturación, hay que tener muy en cuenta las referencias de celda. Listo, ¿entendido ese pedacito de referencias relativas y absolutas? Sí, señor. Profe, yo quedé un poco perdida porque la señal se me va y vuelve, entonces no escucho muy bien. Y en la última actividad que hizo no la escuché muy bien. Ya. Lo Profe, absoluta. entendimos Profe, usted nos envía la grabación al grupo, ¿cierto? Sí, claro, claro. Lo último, Ok, profe, entonces si envía la grabación, ok, yo ahora me pongo a verla bien porque como la señal me está fallando del internet, entonces no escuché muy bien. Ok. No, tranquilas, pero no se van a desconectar. Yo de todas maneras, yo siempre les envío la grabación, eso no hay problema en ello. Bueno, pero repitamos el pedacito. Entonces, para que al copiar esta fórmula de operación 2 no nos dé ceros a las demás celdas, entonces porque tenemos que fijar la posición de una celda para que no cambie. Entonces, ¿cómo la fijamos? Entonces, esta posición donde está el 5,3% es la posición F2. Si nosotros queremos volverla a una posición absoluta o fija, que no cambie, entonces simplemente le agregamos los dos signos pesos tal cual como está aquí. Pesos F, pesos 2. Profe, y eso se puede hacer en cualquier casillita que esté por ahí sola. Sí, claro. Sí, claro. Ustedes pueden fijar las celdas que ustedes quieran. También podemos fijar un rango de celdas, ¿sí? ¿Cómo es un rango de celda? Entonces, miren, por ejemplo, todos estos números de la columna número 1 es un rango, ¿sí? ¿Cuál es ese rango? Es el rango, voy a ponerlo aquí, el rango B2, 2 puntos, B11, ¿sí? Así se determina un rango, desde B2, que es esta posición, hasta B11, ¿sí? Y así se lee. Toda esta columna que estoy sombreando aquí, se lee de esta forma, B2, 2 puntos, B11. Y esto es lo que denominamos un rango. ¿Listo? Si en algún momento ustedes necesitan cualquier rango, entonces, por ejemplo, miren, todo este rango que he seleccionado aquí, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cómo leemos todo este rango que está aquí seleccionado? ¿Cuál es? B2. B2, sí. 2 puntos. ¿Cuál es el otro? Por B3. No. C2, Hay C2, B2, C2, C, no. Miren el rango. B2, 2 puntos. Miren el rango. Es este que está todo sombreado. ¿Qué rango es? B2, D11. B2 por D11. Ojo, no es B2 por no. B2, 2 puntos. B2, 2 puntos por B11, profe. D11, D. B2, que es el primero, por D11, que es el segundo, el último. Entonces, siempre que ustedes vayan a elegir cualquier rango de celdas, entonces siempre tengan en cuenta que va el primero y el último del rango, ¿sí? Primero y último del rango. Entonces, ¿qué rango sería este que estoy seleccionando aquí? B11. No, el que está aquí seleccionado, aquí. G2, G2, H16. 2 puntos H16. Correcto.
Correcto, la que dijo G2, 2 puntos H16. Ese sería el rango. Entonces, siempre es el primero, que es este, por el último, perdón, 2 puntos el último, que es este. Entonces, de esa manera ustedes leen los rangos, ¿sí? El último, perdón, el primero y el último, anteponiéndole los 2 puntos. Ese es un rango. ¿Listo? A los rangos también podemos ponerlos fijos, ¿sí? Es decir, que este B2, B11, si yo quiero ponerlo fijo, entonces le antepongo el signo pesos, ¿sí? Y me quedaría de esta forma. Por ejemplo, pesos B, pesos 2, perdón, 2 puntos, pesos B, pesos 11. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el rango, todo este, quedaría fijo. ¿Sí? Sería siempre el mismo rango para todas las celdas que necesiten utilizar todo este rango en cualquier operación. Lo mismo, esta celda es fija para todas las operaciones que ustedes quieran hacer con la celda porcentaje, ¿sí? Entonces, no necesariamente siempre es a una única celda, no. Si ustedes quieren fijar todo un rango de celdas, también pueden hacerlo, anteponiéndole el signo de peso. Bueno, veamos nuevamente nuestra operación 2. Recuerden, igual, operación 1, que es esta, por porcentaje, que es esta, pero esta tenemos que ponerle el signo de pesos para que me quede fija. Damos un enter. Y ahora sí, copiamos a las demás celdas. Y ya obtenemos todos los resultados. Ya con F2, miren que es una posición que está fija, que nunca cambia su posición. Listo. Veamos cómo vamos a calcular operación 3. Operación 3, ¿a qué va a ser igual? Esta operación 3 va a ser una fórmula más larguita, no voy a ponerla aquí, voy a ponerla por acá. Vamos a quitar estas opciones. Voy a poner esta formulita, chicas, acá para que quepa, porque si no, no la pueden ver. Voy a ponerla por aquí. Entonces, voy a decir que operación 3, la columna que está ahí vacía, va a ser igual a ¿qué? Operación 3 va a ser igual a número 2 y número 2 más operación 1 por porcentaje, ¿sí? Por porcentaje menos operación 2 más, digamos, número 1 y por último dividido entre nuevamente operación 2. Más grandecito para que ustedes alcancen a visualizar. Esta es la nueva fórmula que vamos a aplicar aquí en esta columna, ¿sí? Pero aquí hay algo importante a tener en cuenta. Miren que ya la fórmula se compone de varios operadores matemáticos, o de todos, ¿sí? El operador de suma, de resta, de multiplicación y de división, ¿sí? Bueno,
Internamente, ojo, internamente Excel tiene una forma de cómo ejecutar los operadores, ¿sí? O tiene un orden de cómo ejecuta las operaciones, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a tener este orden. Entonces, el orden en que Excel realiza las operaciones va de acuerdo a este orden. Entonces, primero ejecuta la multiplicación. Segundo, ejecuta la división. Tercero, ejecuta la suma. Y por último, ejecuta la resta, ¿sí? Este es el orden que tiene Excel interno de cómo ejecuta las operaciones. Entonces, si analizamos esta fórmula, ¿sí? Miren la que tenemos aquí. ¿Qué hace Excel internamente? Entonces, Excel lo primero que haría sería ejecutar este cálculo de la multiplicación. ¿Por qué? Porque es el primero que hace, miren. A pesar de que hay otro operador antes de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ese es el orden. Entonces, primero va a esta multiplicación, luego, ¿cuál haría? Haría esta división, miren el salto que hace, de aquí, salta para acá, ¿sí? Luego hace la suma, ¿sí? Pero tenemos dos sumas, esta y esta. ¿Cuál hace primero? Entonces, la que está más cerca del igual. Entonces, miren, de aquí salta acá al inicio y realizaría toda esta operación, toda esta, ¿sí? Porque ya hizo la multiplicación, entonces haría toda esta suma que tenemos aquí. Y por último, no, perdón, de ahí seguiría con la otra suma, que sería esta, ¿sí? Esta con el resultado de toda esta división. Y ahora sí, por último, ya haría toda la resta, ¿sí? Toda la resta. Entonces, miren los saltos que haría Excel para calcular esa fórmula, pero siempre y cuando nosotros no le pongamos paréntesis, ¿ya? Entonces, esta es una fórmula sin paréntesis, entonces Excel ejecutaría estos saltos. Entonces, miren, de aquí salta aquí, de aquí salta aquí a esta división, de aquí se devuelve a esta suma, ¿sí? De aquí se devuelve nuevamente a esta otra suma, y por último se devuelve y arriba esta resta. Mire todos esos saltos. Entonces, uno pues al ojo no puede ver todos esos cambios o todas esas operaciones que realiza Excel internamente. Lo que uno mira es el resultado que me pone, ¿sí? Pero ojo, entonces de esta manera es que Excel realiza los cálculos internos. Entonces primero multiplica, luego divide, luego suma y por último resta. Entonces ya saben cómo maneja Excel las operaciones matemáticas. Entonces, de esta misma manera, entonces vamos a poner sin paréntesis esta fórmula. Entonces, operación 3, ¿a qué va a ser igual? A número 2, que es esta posición, más operación 1, que es esta, por porcentaje, que es este, menos operación 2, que es esta, más número 1, que es esta, y por último, dividido entre operación 2 nuevamente, que es esta. ¿Listo? Entonces, miren, de esa manera, entonces me quedaría interpretada toda esta fórmula sin paréntesis. Ah, otra cosa importante. ¿Qué le falta aquí a la fórmula para que me quede bien? Acuérdense lo que acabamos de... Profe, pero... ¿Qué? ¿Profe? No. Miren bien, ¿qué le falta para que quede bien esa fórmula? Falta una cosita. ¿El paréntesis? Profe, el ¿El porcentaje. paréntesis? No. Acuérdense que es una fórmula de porcentaje. ¿Qué es El menos. no, lo que dijo una niña ahí. El paréntesis. No, El menos. El menos. no. Por ahí lo dijo una niña. Profe, Ay, F2. pero ¿cuál de todas? A F2, ¿qué le falta? ¿Porcentaje? El peso, El- profe.
El signo pesos. Recuerden que es una celda que está solita, entonces hay que fijarla, hay que posicionarla. ¿Y cómo lo hacemos? Con el signo pesos. Entonces, esta lleva signo pesos. Ah, ¿qué se hizo? La borré. Borré la fórmula. Entonces estamos C2 por porcentaje menos operación 2 más número 1. Y ahora sí divido entre operación 2 nuevamente. Entonces, esta F2 es el porcentaje. Recuerde que es una celda solita, entonces lleva signo pesos. ¿Sí? Ahora sí, ya me queda correctamente interpretada la fórmula, sin paréntesis. Entonces, eso era lo que les decía, sin paréntesis. Entonces, ya tenemos el resultado. Y ahora sí, la copiamos a las demás. Listo. Ahí está. Sin paréntesis. Ahora, con paréntesis. ¿Cómo vamos a utilizar esta fórmula con paréntesis? ¿Para qué me sirven los paréntesis? Los paréntesis me sirven para cambiar el orden de cómo ejecuto los operadores. Entonces, este es el orden de Excel. Si yo quiero cambiar ese orden, entonces utilizo paréntesis. ¿Cómo los utilizo? Entonces, si lo que yo quiero, ojo, si lo que yo quiero primero es hacer, ojo, y lo que yo quiero primero es hacer la división, ¿sí? La división, luego la suma, ¿sí? Que me realice la suma, luego que me realice la multiplicación y por último que me realice la resta. Miren que yo aquí ya cambié el orden de cómo quiero que se ejecuten las operaciones. Cambia, ¿no? En relación con la que utiliza Excel sin paréntesis, entonces va a cambiar, ¿sí? Listo. Entonces veamos cómo ponemos los paréntesis. Si lo que yo quiero que se me ejecute primero es la división, entonces pongo los paréntesis aquí y aquí. Poniendo paréntesis aquí y aquí, número 1 lo divido por operación 2. Entonces, si la dejamos ahí, tal como está, lo primero que se me ejecuta es la división. ¿Listo? Con los paréntesis que ya tenemos aquí. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo hacer para que luego se ejecute la suma? ¿Sí? Pero ¿cuál? Si tenemos dos sumas. Si tenemos dos sumas, ¿cuál ejecutamos primero? ¿Sí? Entonces, digamos que esta de aquí, la que está al lado. Entonces, para que se ejecute segundo la suma, entonces los paréntesis ahora van aquí. Entonces, uno que abre aquí en operación 2, pero que cierre al final. Miren cómo va quedando el orden. Entonces, de esta manera, lo primero que me ejecuta es el primer paréntesis interno, que es este, y luego la suma con el segundo paréntesis externo, que es este de aquí, que es este que abre aquí y cierra acá al final. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los dos primeros órdenes establecidos. Ahora, para que se realice la multiplicación, ¿dónde debo poner los paréntesis? ¿Dónde los pongo, chicas? Allí en el asterisco, antes del asterisco. Correcto. Ajá, aquí en operación 1 y Y aquí. cierra allá. Exacto. Aquí. Listo, entonces con esto entonces ya tenemos como tercera medida el paréntesis, pero miren que tenemos una nueva suma, ¿sí? Porque lo último que se debe ejecutar es la resta. Entonces, ¿dónde tenemos que poner los paréntesis para la suma? Aquí. Aquí en número 2
y cerraría a donde termina la multiplicación, aquí. ¿Listo? Y para la resta, entonces ya queda ahí. Entonces ya lo último que haría sería la resta, que es la que no queda entre paréntesis con ninguna parte. Entonces, miren, de esta Profe, ¿y ahí manera... por qué queda con dos paréntesis? ¿Por la multiplicación y por la suma? Correcto, ¿sí? Correcto. Entonces, aquí queda con dos paréntesis porque lo primero que se hace es el paréntesis que está dentro del otro, ¿sí? Entonces, o sea, el de operación uno por porcentaje, que es el paréntesis que está dentro del de la suma. Ahí se hace ese primero y luego ya se hace el resultado de la multiplicación, entonces ya le suma el resultado del número 2. Entonces ya saldría del paréntesis. Lo mismo pasaría acá en este otro, ¿sí? Primero haría la división, que es el paréntesis que está dentro del primero, ¿sí? Del externo. Y luego cuando hace esta división, entonces, ¿qué hace? Sale y hace esta operación, este número, operación 2, lo suma el resultado de la división que se obtiene aquí, ¿sí? Y por último, pues ya haría, cuando ya salga de todos los paréntesis que tenemos aquí, haría ya la resta. Entonces, miren que si puedo, con paréntesis, cambiarle el orden a los operadores. O sea, yo escojo cómo se ejecute la fórmula. ¿Listo? Pero para ello, ya saben, utilizan los paréntesis, nada más. Entonces, veamos cómo nos queda esta operación 4, pero ya con los paréntesis. Veamos si nos da lo mismo. Veamos, comparemos. Entonces, operación 4 es igual. Entonces, abro paréntesis. Número 2 es este. Más, abro otro paréntesis. Operación 1 que es este. Por porcentaje. ¿Pero qué lleva porcentaje? Signo peso, recuerden. Y cierro dos paréntesis. Ahí acabé esta partecita de aquí. Menos, abro nuevamente paréntesis. Operación 2 que es esta. Más, abro paréntesis. Número 1, que es este. Dividido, operación 2 que es este. Y por último, cierro dos paréntesis. 1, 2. Ahí ya me quedó interpretada la fórmula ya con paréntesis. Veamos un enter. Y miren que nos da un resultado completamente diferente. Inclusive, miren, da en negativo. ¿Sí? Entonces, en alguna ocasión a mí un aprendiz me dijo que una fórmula con paréntesis le había dado igual que una fórmula sin paréntesis. Eso no tiene razón de ser. ¿Ya? Bueno, siempre y cuando pues hayan varios operadores, ¿no? Que hayan varios operadores. Entonces miren que los resultados son diferentes sin paréntesis y con paréntesis. ¿Listo? Entonces ya saben la forma en que se ordenan los operadores y la forma que ustedes quieran darle a los operadores para poderse ejecutar, ¿sí? Eso es bastante importante saber eso, ¿sí? Porque muchas veces nos ponen a crear fórmulas que tienen muchos operadores y el resultado que les dé, entonces va a depender de dónde ustedes ponen los paréntesis. ¿Listo? Entonces ya saben la forma en que se ejecutan, o sea, la posición en que se ejecutan cada uno de los operadores matemáticos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahora? Pues está clarito. ¿Es claro hasta ahora, chicas? Sí, Profe, pues la verdad, claro, no, pero el tema no es que digamos tan difícil, por lo que nos dan las, ¿cómo se llama? Las operaciones. Correcto. Sí, aquí lo importante, como les digo, es saber interpretar las fórmulas.
¿sí? Entonces recuerden los errores que no deben cometer, ¿sí? Sobre todo recuerden cuando tienen que hacer operaciones con celdas solitas, que tienen que poner signo pesos para que no cambie la posición. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta siempre. Y que ustedes ya saben cómo Excel ejecuta los operadores y que también pueden aprender a cambiar estas posiciones por las que ustedes quieran ejecutar ya utilizando los paréntesis. Bueno. En Excel podemos utilizar varias funciones básicas, que es la suma, que es la que me totaliza, el promedio, que me calcula ese valor promedio, el máximo, que me calcula que me muestra el número más grande, digamos, de un rango de celdas, y el mínimo que me muestra el menor número de un rango de celdas que yo escoja, ¿sí? Todas esas operaciones las podemos utilizar de dos maneras. Una es usando en la pestaña inicio el botón autosuma, el que está aquí, dándole clic en la flechita. Miren que ahí ya tenemos las funciones básicas: suma, promedio, contar, máximo y mínimo, ¿sí? Que son denominadas las funciones básicas. La otra es escribir la función directamente en la celda. Para las funciones utilizamos rangos de celda. ¿Recuerdan los rangos? ¿Sí? ¿Recuerdan? B2, dos puntos B11, B2, dos puntos E11, ¿sí? Entonces, para totalizar, para sacar promedios máximos o mínimos, en estas funciones siempre vamos a necesitar de indicarle el rango de celda que nosotros queremos que nos totalice, nos saque el promedio, nos saque el máximo o nos saque el mínimo. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar el total, o sea, la sumatoria de todos los valores de la columna número 1, utilizamos la función suma. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nos ubicamos en la celda donde queremos sacar el total, vamos al botoncito y escogemos la función suma. Entonces, miren que al escogerla automáticamente Excel me selecciona los números que va a sumar. Pero ojo, ¿sí? Nosotros debemos, o ustedes deben darse cuenta de que ese rango esté correctamente seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí no está bien seleccionado, miren, porque me está tomando una celda que está vacía, ¿sí? Entonces, no está bien el rango. ¿Cómo lo corregimos? Entonces, simplemente ustedes seleccionan, vuelven y escogen, o seleccionan el rango, correcto. Entonces, miren que ahí ya el rango ya no tiene ese espacio vacío, ¿sí? Y miren lo que aquí ya me lo muestra, miren. Aquí lo que me está indicando es que va a sumar el rango B2, 2 puntos B11, que es todo esto que está aquí sombreadito y punteado, ¿sí? Los rangos. Damos un enter y miren que ya tenemos el total de los números de esta columna. De lo que les dije, si queremos podemos utilizar las funciones desde aquí o escribirlas directamente aquí en la celda. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir la función promedio. Entonces, igual, promedio, y abro paréntesis. ¿Sí? Ahora sí, le escojo cuál es el rango al cual le voy a sacar promedio. Entonces, este es mi rango para sacarle el promedio. Cierro paréntesis, miren que es el mismo de la suma, solo que la función es la que cambia. Le damos enter y ahí lo tengo. Lo mismo sería para máximo. Entonces, por ejemplo, igual max, que es la función, abro paréntesis, escogemos el rango, que es el mismo de aquí, cerramos y damos enter. Y lo mismo con mínimo, pero hagámoslo desde acá, desde el botón. Min, miren que Excel me selecciona este rango, pero este no es el que le voy a sacar el mínimo, sino a este, entonces hay que corregírselo. Ahora sí está bien, le damos enter. Y ya tenemos, miren los valores de las funciones lógicas, básicas que tiene Excel. Una vez ya tengamos
calculados todas estas, podemos copiarlos a las otras columnas sin necesidad de tener que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, miren, seleccionamos todos estos valores y nos ubicamos en el puntico y arrastramos a la derecha. Y ya tenemos total, promedio, máximo y mínimo de todas las columnas. Fácil, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacerle acá. Entonces, como aquí es una columna que no es calculada, entonces nos toca ¿qué hacer? Todos esticos. Entonces, nuevamente, igual suma, abro paréntesis, escojo el rango, que es este, y cierro. Y ahí ya lo tengo. O voy al botón, entonces promedio, selecciono bien el rango y damos enter. Igual, max, damos el rango, cerramos y damos enter. Igual min, y listo. Seleccionamos todos y copiamos hacia la derecha para la otra columna. Y ahí obtenemos todos los resultados. ¿Sí? Entonces, siempre es importante saber, siempre seleccionar el rango correcto para poder utilizar las funciones básicas que tiene nuestro Excel. Listo, entonces eso sería en cuanto a las funciones básicas, fórmulas y todo lo demás. Listo, chicas, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe, está claro. No muy bueno, profe. ¿Verdad? Bueno. Uy, no. Yo no sabía nada de eso, profe, pero está chévere. Eso es lo importante. Bueno, vamos a la última partecita. Vamos a una nueva hoja. Miren que aquí trabajamos sobre una hoja que yo le puse básico. Por favor, la niña, cerrar el micrófono. Todo lo que hicimos, lo hicimos sobre una hoja que se llamaba, que yo le puse básico. ¿Sí? Ahora pasemos a una que yo creé que se llama sueldo, donde tenemos esta nueva plantillita. ¿Sí? Esta nueva plantillita. Entonces, miren, aquí en esta plantilla vamos a calcular la comisión. ¿Cómo vamos a calcular la comisión? Entonces, aquí está la fórmula. Entonces, comisión es igual a sueldo por porcentaje, pero aquí yo no tengo ningún porcentaje, ¿sí? Debo traerlo de acá, de la hoja de acá. Es decir, que este porcentaje debemos llevarlo acá a la hoja de sueldo para poderlo calcular aquí en comisión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, en Excel nosotros podemos traer datos o valores o posiciones de celda de otra hoja, inclusive de otro archivo que tengamos, ¿sí? Entonces, podemos traerlo de otro archivo que tengamos guardado en Excel. Bueno, entonces, ¿cómo traemos ese dato? Entonces, vamos a interpretar la fórmula. Entonces, comisión, ¿a qué es igual? Entonces, igual a sueldo, pero sueldo lo tenemos aquí. Por porcentaje, pero porcentaje no lo tenemos en la hoja. Entonces, debemos traerlo de la otra. Entonces, vamos a la otra hoja, vamos a básico. ¿Sí? Y seleccionamos porcentaje. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Damos un enter. Y miren que ya traemos la posición. Pero miren la fórmula que se creó. Mírenla aquí. Entonces, ¿cómo me quedó la fórmula? B2, que es el sueldo, por básico F2. ¿Pero qué es esto de básico? Entonces, básico es el nombre de la hoja donde traímos el porcentaje. ¿Sí? Nombre de la hoja donde traímos el porcentaje. Entonces, esta fue una manera de cómo podríamos hacer esta fórmula. Recuerden, sueldo por, vamos a la hoja básico y traemos el porcentaje. Le damos enter y miren que ya me trae el valor. La otra es haberla escrito directamente sin pasarme a la otra hoja. Entonces, ¿cómo sería? Antes de hacer la operación sin necesidad de traspasarnos a la otra hoja,
necesitamos saber cuál celda vamos a llevar allá. Entonces, en este caso vamos a llevar la posición de la celda F2, que es donde está el porcentaje. Entonces, ya sabiendo eso, entonces ya puedo escribir la fórmula directamente. Entonces sería igual B2, que es sueldo, por, necesito escribirle el nombre de la hoja donde está la celda que queremos multiplicar. En este caso está en la hoja básico, entonces escribimos el nombre de la hoja, básico. Si ustedes están haciendo allá, entonces deben ponerle hoja 1, básico, ¿sí? Signo de admiración hacia abajo para saber que es la hoja básico. Y ahora sí, la posición de la celda que necesitaba traer de allá. Entonces, porcentaje está en la hoja básico en la posición F2. ¿Listo? F2. Pero recuerden que ese porcentaje es una celda que debe estar fijada para que no cambie su posición. Entonces le anteponemos el signo peso. Entonces, de esta forma, entonces ya me queda bien conformada la fórmula y ahora sí, enter, y miren que ya obtenemos el resultado esperado. Entonces, esas dos formas de hacer o de traer celdas desde otras hojas, ¿sí? Entonces, la más fácil es la primera, que es ir directamente a la hoja, intercambiarse de hoja y escoger la celda que queremos utilizar. Ahora sí, la copiamos, miren, y ya obtenemos el resultado de la comisión, trayendo un porcentaje que está en otra hoja. ¿Listo? Entonces, eso ustedes cuando estén facturando o liquidando, ¿sí? Que es lo que más hacen ustedes en su área, muchas veces podemos necesitar datos de otra hoja, o inclusive, como les dije, de otro archivo. Entonces necesitamos saber transportarnos entre hojas para poder traer esos datos que requerimos para aplicar en cualquier fórmula, tal cual como lo hicimos. Entonces, uno, recuerden, ir directo a la hoja y escoger el valor, ¿sí? Y el otro es escribir la fórmula directamente sin pasarme, pero recuerden que siempre hay que indicarle el nombre de la hoja y la posición de la celda que queremos utilizar. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las formas como ustedes pueden traer ese tipo de datos. Lo otro es crear secuencias numéricas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera contar estas celdas que tenemos aquí, digamos un listado de esta manera, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, 9 no hay. ¿Sí? Hacerlo así de una manera rápida, sin tener que digitar cada número. Entonces, ¿se imaginan digitar 1000 registros, 1000 números para numerar una lista? Entonces, quedaría un trabajo muy extendioso. Profe, ¿Sí? qué pena, disculpe. Lo que pasa es que, no sé, usted de pronto podría explicar un poquito más despacio porque es que va muy rápido. O sea, a uno le queda muy difícil ponerle atención a usted y al mismo tiempo hacer el ejercicio. No sé Bueno. si me va a entender. No, claro, tranquila. Bueno, volvamos a hacer nuevamente lo de traer el dato de la hoja. Entonces, recuerden, porcentaje está en la hoja básico, en la celda F2. Podemos traerlo de dos formas, ir directamente a la hoja y extraerlo, o escribir la fórmula directamente desde aquí. Pero para poderla escribir sin pasar a la otra hoja, debo saber a qué hoja voy a ir y a qué celda voy a necesitar. ¿Listo? Entonces hagámoslo de las dos maneras, nuevamente. Entonces, comisión me dice que es igual al sueldo, pero sueldo ya lo tenemos aquí, que es esta posición. Por porcentaje, pero porcentaje no lo tenemos en ninguna parte de esta hoja, está en la otra. Entonces nos vamos directamente a la hoja básico. Miren que automáticamente ya me pone el nombre de la hoja. Si ustedes allá en casa tienen hoja 1, ustedes van a ver que aquí les dice hoja 1. Ahora sí, escojo cuál es la celda que necesito para calcular la comisión, que es este porcentaje que tenemos aquí. Entonces lo selecciono. Entonces miren cómo me queda. ¿Sí? Pero recuerden que esta celda porcentaje
es una celda que no cambia su posición. Entonces debo agregarle el signo pesos. ¿Listo? Entonces miren, ya me trae a la hoja sueldo y esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces simplemente le damos Enter y ya traemos el dato correspondiente. Entonces ahí ya podría copiarlo a las demás celdas. Y ya me calcularía este sueldo por ese porcentaje que tenemos acá, por este. Lo mismo, este otro sueldo por ese mismo porcentaje y así sucesivamente con los demás. ¿Ya? Esa es una manera. La otra es escribirla directamente aquí sin pasarme a la hoja que está acá. Pero repito, entonces para hacer eso necesito saber la posición de la celda que voy a necesitar. En este caso es F2. Ahora sí, hago la fórmula. Directamente aquí sin pasarme como dice anteriormente. Entonces, igual sueldo. Ahora sí, porcentaje. Pero porcentaje está en la hoja básico, para mí. Para ustedes puede estar en la hoja 1, si están haciéndolo en casa. Entonces, para mí, la hoja a la cual voy a ingresar se llama básico. Sin nueva migración hacia abajo, ¿sí? Para saber la hoja. Y ahora sí, le digito la posición de la celda que necesito de esa hoja. Entonces, en este caso es la posición F2. Como es una celda que no cambia su posición, entonces le agrego el signo pesos. ¿Listo? Ojo, ¿de dónde sale este básico? Básico es esta hoja que tenemos aquí, que yo tengo aquí, que para ustedes allá en casa, si no le han puesto nombre a la hoja, es la hoja 1, ¿sí? Es la hoja 1. Profe, en caso de que me llegue a sacar, es porque me está descargando el teléfono, ¿yo, profe? Ok. Listo, entonces ya tenemos correctamente la fórmula. Miren que no me pasé a la hoja básico, desde aquí la hice, y miren que ya obtengo el mismo resultado. Entonces ya lo traje. Listo, entonces de esa manera ustedes pueden traer datos entre hojas que necesiten. En cualquier momento ustedes pueden necesitar ese tipo de valores para aplicarlo a sus fórmulas. Bueno, y lo último por el día de hoy sería cómo crear series, ya sean numéricas, alfanuméricas, de meses y de días. ¿Pero qué es una serie? Una serie me permite numerar, por ejemplo, un listado. Entonces, si quisiéramos numerar esta listica de sueldos, ¿sí? Podemos hacerlo de esta manera. Entonces, si quisiera numerar de uno en uno, entonces tendría que hacer esto, ¿no? Digitar todo. ¿Se imaginan ustedes escribiendo 1000 números para numerar una lista? Entonces sería muy bochornoso hacer y pérdida de tiempo hacer todo eso. Pero hay una forma de hacerlo automática, ¿sí? Que es utilizando una serie o una secuencia de números. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear esta serie que hice aquí, de uno en uno, entonces, ¿qué necesito para la serie? Necesito los dos primeros números de la serie. Entonces, si es de uno en uno, entonces necesito el número 1 en una celda y el número 2 en otra celda. De esta manera. 1 y 2. Ahora sí, selecciono los dos números, selecciono. Ojo, no confundir seleccionar desde el punto. Ojo, aquí no estoy seleccionando. Aquí estoy copiando. Ojo, es muy distinto. Entonces, para seleccionar, entonces mitad de celda. Miren, mitad de celda. Y ahora sí, seleccionan las dos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, me ubico en el puntico de la selección de los dos números aquí. Y arrastro. Y miren que automáticamente ya obtengo la numeración de uno en uno. ¿Sí? Ahí podría ir hasta abajo. O si no quieren arrastrar, entonces simplemente 1, 2, seleccionan y se ubican en el puntico y le dan doble clic. Y ya sale las demás valores de la serie. Ahora, si no quiero numerar de uno en uno, sino de 3 en 3,
Entonces recuerden que necesito los dos primeros de la serie. Entonces, ¿cuáles serían? 3 y 6. Entonces, lo selecciono y arrastro. Entonces, miren que ya tengo una serie de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, hasta 24. Entonces, siempre los dos primeros números de la serie para poder hacer la numeración. Volvamos a la de uno en uno. Listo, entonces ese es el tipo de serie numérica que ustedes podrían utilizar. Una serie alfanumérica. ¿Cuáles son las series alfanuméricas? Las que tienen combinación de letras y números. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos numerar facturas, entonces factura 1 y factura 2. Entonces, también los dos primeros de la serie los seleccionan y nuevamente copian a las demás. Y miren que automáticamente ya me aparece la serie o la secuencia numérica. Entonces, con números y con letras y números. De igual manera, en ambas siempre necesitan los dos primeros de la serie. Y para los meses, ustedes solamente deben indicarle el mes en el cual van a iniciar la serie. Ojo, el mes en el que inician la serie. Entonces, por ejemplo, estamos en el mes de octubre y queremos hacer una numeración de esos meses. Entonces, simplemente octubre, vamos al puntico y arrastramos. Y miren que automáticamente va numerando los meses. Octubre, noviembre, diciembre, pasa enero. Cuando vuelva nuevamente a diciembre, vuelve y pasa enero. Entonces, de esa manera se crea ese tipo de series. De igual forma, para los días. Entonces, por ejemplo, estamos en el día jueves. Nos ubicamos y copiamos a las demás. Y miren que automáticamente va cambiando el día. Cuando llegue al domingo, vuelve y pasa al día lunes y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, ustedes hacen las series, chicas. ¿Sí? Ese se utiliza muchas veces los listados, sobre todo los de la salud, que son tan desordenados, que a veces les llegan a uno cuando está facturando o está liquidando. Entonces, esta es la forma de cómo ustedes hacen la numeración. Hoy por la mañana me preguntaba una niña, ¿cómo hacía yo para poner estos títulos en esta forma? Sobre una misma celda. Miren que no estoy utilizando dos celdas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poner serie numérica, así tal cual como está aquí. Entonces, este error no hay que hacerlo. Digamos que poner serie en una celda y numérica en otro. No, este es un error que no hay que cometer, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que aquí lo tengo sobre la misma celda, ¿sí? No en diferentes celdas. Entonces, este error no hay que cometerlo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces, simplemente una opción. Escriben la palabra serie numérica. Así se pase, no importa, así se pase. Serie numérica, ¿listo? Se ubican en la celda y en la pestaña inicio buscan un botoncito que llama ajustar texto, este que tenemos aquí, ¿sí? Repito, escriben el texto normal, se ubican nuevamente en el texto, van a inicio y buscan el botoncito ajustar texto, que es este de aquí. Le dan clic y observen que automáticamente ya baja la palabra, entonces queda igual a esta. Entonces aquí lo único que tocaría hacer es centrarla y ponerle negrita y miren que ya queda igualita. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Una forma. La otra forma es utilizando la combinación de teclas al enter de su teclado. ¿Cómo lo haríamos utilizando al enter? Entonces, primero escriben la primera palabra, en este caso, serie. Estando ahí, miren, ahí dejo el cursor, miren que ahí está titilando la rayita del cursor, ¿sí? Esperando a que escriba más palabras. Entonces, serie, listo, ya terminó. Ahora sí, aquí ya viene la combinación de teclas. Entonces, al, pero la tecla al izquierda, la que está al lado
a la izquierda de la barra espaciadora, la sostienen, la pulsan, la sostienen, y luego dan un enter, y miren que el puntero que estaba aquí, esa linecita que estaba titilando aquí, ahora está titilando abajo. ¿Listo? Entonces ya bajó, entonces escriben la otra palabra, numérica. Dan un enter y miren que ya obtienen nuevamente la palabra, entonces solamente la centran y le ponen negrito. Entonces, dos formas de hacer esto mismo que yo tengo acá. Entonces, muy útil cuando ustedes tienen que poner títulos de columna que son demasiadamente largos, entonces pueden utilizar o ajustar texto o combinación de teclas al enter. ¿Listo? Para que todo les quede en la misma celda. Y la otra, un título sobre toda esta tablita que tenemos aquí. ¿Sí? Un título principal. Pero miren que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 celdas en medio. Entonces, para volver una sola, entonces hay que combinarla. Entonces, ¿cómo la combinamos? Entonces, seleccionamos las celdas, el rango de celdas, y en inicio buscamos un botoncito que es combinar y centrar. Te repito, seleccionan las celdas, van a inicio y buscan el botoncito combinar y centrar. Le dan clic ahí y miren que ya desaparecen las otras celdas y me queda como si fuera una sola, mucho más amplia. Y aquí ya podría ponerle un título. Entonces, por ejemplo, secuencias numéricas. Y miren que ya me queda el título centrado sobre la tabla. ¿Sí? También podríamos ponerle uno aquí a este, de estos dos, combinar y centrar, un bordecito y le ponemos negrita y le ponemos un título. Entonces, por ejemplo, empleado. Entonces, de esa manera, miren, combinamos celdas y escribimos palabras unas debajo de otras con ajustar texto o al enter. Listo, chicas. Profe, Dime. ¿yo le puedo hacer una sugerencia? Claro. Profe, ¿usted por qué no, o sea, de pronto para la próxima clase, usted nos comparte la planilla y nosotros ir trabajando junto con usted? ¿No es posible? Claro, claro. No hay problema. Sí, o sea, me parece como más fácil nosotros, pues las que, pues me imagino que todas ya para este programa hay que tener el computador ahí. Entonces, irlo trabajando ahí al paso con usted para poder aprender más. Muy bien la sugerencia. Claro, para la próxima sesión ya les tengo la plantillita, ¿vale? No hay problema. Bueno, chica, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy para que no se saturen tanto para la próxima clase, ¿sí? Y yo les comparto en el grupo la grabación. La grabación, pues, para que puedan trabajar esta plantillita. Y también, pues, les puedo enviar la plantillita para que trabajen allá en sus casas con la grabación, ¿vale? Y ya para Sí. la próxima, Ay, sí, profe, Sí, porfa. me y parece ya para la muchísimo próxima, mejor así. y ya para la próxima, chicas, ya les prometo ya les publico el link de la sesión y la plantillita para que ustedes vayan trabajando entonces a la par conmigo, ¿vale? Sí, profe, porque así salen dudas, porque como usted dice, hay un Excel que es de un año, otro de otro, entonces así nosotras vamos creando las dudas y ahí las vamos despejando. Listo, no hay problema. No hay problema en ello. Bueno, chicas, entonces para la asistencia me hacen el favor en el chat, todas ponen presente, ¿vale? Para saber que asistieron. ¿En este chat o en el WhatsApp? No, en este chat de aquí la sesión. Entonces se nos desconectaron dos niñas, ¿cierto? Sí.